Listo. Entonces, recuerden que la clase de hoy pues, es síntesis de ácidos grasos, y esa síntesis de ácidos grasos principalmente, bueno, va a responder a los roles que tienen los ácidos grasos en general. ¿Para qué sintetizo? Porque pues necesito reservas energéticas a largo plazo, y la mejor reserva energética que tenemos como molécula para almacenar energía y obtener gran cantidad de energía a partir de ellas es los triacilgliceroles, que es un lípido. También son importantes porque, si recuerdan un poco, ellos son constituyentes mayoritarios de las membranas celulares. Entonces, como constituyentes de esas membranas, pues se requieren grandes cantidades de ácidos grasos. Lo otro es que esos mismos ácidos grasos, al sufrir diferentes modificaciones, son precursores de otros compuestos, ya sean hormonas, ya sean hormonas locales, hormonas en general, o segundos mensajeros, participan en vías de señalización. Entonces, en sí, es muy importante que el metabolismo lo sintetice. ¿De dónde proviene? Principalmente de la dieta. La dieta es no solamente la que nos va a dar los compuestos, los metabolitos para generar la síntesis, o sea, no solamente de los ácidos grasos o de los lípidos que consumimos en los alimentos, vamos a tener esas fuentes para generar o para sintetizar ácidos grasos. También proteínas y carbohidratos en exceso, recuérdenlo siempre, van a terminar proporcionando esas moléculas bases necesarias para la síntesis. Entonces, de ahí que una dieta que puede ser muy rica en carbohidratos, pues al ser muy rica en carbohidratos también va a proporcionar fuentes de carbono para la síntesis de ácidos grasos. Nuevamente nuestra imagen clave, y es degradación y síntesis, que también va muy de la mano en cuanto a las rondas en las cuales se está generando ya sea el catabolismo de esa cadena o la condensación de esos carbonos en cada uno de estos procesos para ir armando una cadena más y más grande. Entonces, mientras que aquí vamos en esta dirección, oxidación, hidratación, oxidación y ya quiebre o ruptura de el acetil-CoA en cada uno de estos rounds, acá vamos en un sentido contrario, donde lo primero que va a ocurrir es la condensación de esas unidades de carbono a la cadena molde o la base que va a recibir esos carbonos. Posteriormente, una reducción, porque hay que reacomodar los enlaces y las moléculas de tal manera que quede esa cadena de acilos saturada y activada para volver a ser un buen molde para recibir otros dos carbonos. Entonces, de esa manera, con las dos reducciones, tengo una reducción, una deshidratación y una nueva reducción, ya esa cadena de acilos queda activada y queda lista para poder servir como molde, que nuevamente el sitio catalítico que permite hacer la condensación con esos dos carbonos que provienen de una molécula dadora, va a permitir pues que se dé esa condensación. Si esto no ocurre, si estas series de reacciones, de reducciones y deshidratación no se da, pues no va a ser reconocida esa cadena, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ya más en detalle. Tres sistemas enzimáticos distintos para la síntesis de ácidos grasos a manera general. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación con la síntesis es la generación del palmitato. El palmitato es una cadena, es un ácido graso de 16 carbonos totalmente saturado. En general, la biosíntesis de cualquier ácido graso inicia con el palmitato, o sea, es generar el palmitato. Ya después de que se genera el palmitato, ya ese palmitato puede ir a otros sistemas enzimáticos que sirvan para elongar la cadena. Acuérdense que tenemos ácidos grasos de 18 carbonos, de 20 carbonos, 24. Entonces ya ese palmitato de 16
va a ser sustrato de estos otros complejos enzimáticos que va a permitir esa elongación. Lo otro es que tenemos ácidos grasos mono o poliinsaturados, y esas insaturaciones también van a estar determinadas por el tipo de desaturasas o de complejos que se encargan de generar esas insaturaciones en unos carbonos específicos. Y para eso también son sistemas enzimáticos diferentes que se encargan de reconocer esos enlaces, ya sea el enlace que está entre el carbono 9 y 10, o el que está entre el carbono 6 y 7, o 12 y 13. Entonces, eso va a depender de la naturaleza de cada una de estas desaturasas que reconozcan un carbono u otro dentro de esa cadena y pues se haga todo el funcionamiento, que es lo que vamos a ver más adelante, para que se genere la insaturación o desaturación. La síntesis de ácidos grasos, así como el catabolismo, ocurre dentro de la mitocondria. En el caso de la síntesis, esta síntesis está ocurriendo en el citoplasma o citosol. Entonces aquí esta diapositiva lo que hace es mostrarles dos tipos celulares diferentes, animales, levaduras, frente a plantas, donde en las plantas, aparte de las mitocondrias, tenemos a los cloroplastos. Y los cloroplastos aquí se señalan importantes porque es lo que ustedes van a ver en las próximas clases con fotosíntesis. La generación de ese NADPH es proporcionado por la fotosíntesis. Y necesito en esas reacciones de reducción NADPH. Necesito la molécula dadora de electrones para que se dé esa reducción. Y en las plantas son los cloroplastos que más van a proporcionar el NADPH. Como vemos acá, entonces todas estas tres fases que yo les señalaba están ocurriendo en diferentes compartimientos de esa misma célula, ¿ya? Entonces, la síntesis del palmitato, citosol, de manera general. Ahora, lo que son las desaturaciones, principalmente, ocurren tanto en células animales como en plantas, en retículo endoplasmático liso, principalmente en la membrana de ese retículo, la parte más lipídica. Y las elongaciones, ahí sí podemos encontrar variaciones un poco, ya sea en la mitocondria, ya sea en el citosol, dependiendo, por ejemplo, de las plantas, pero son sistemas en general muy distintos, enzimas diferentes que van a actuar ahí. Entonces, hoy nos vamos a enfocar principalmente en la sintasa de ácidos grasos, que es la que se va a encargar, o sea, es el complejo multienzimático que se va a encargar de generar el palmitato, que es la molécula precursora de todos los ácidos grasos en general. Y esta va a reconocer aquellas moléculas que tienen unida una etiqueta, que es la etiqueta ACP. Así como las moléculas o las cadenas de ácidos grasos que estaban marcadas para catabolismo tienen la etiqueta coenzima A, la molécula en construcción o las moléculas que van a entrar a formar parte o a interactuar con este complejo multienzimático deben estar unidas a una etiqueta que pueda reconocer el complejo, que es ACP. Es importante que miremos cómo las tres grandes macromoléculas, ácidos grasos, carbohidratos y aminoácidos, pues proteínas en general, proporcionan, realmente todas llegan a aumentar los niveles de acetil-CoA. Y a partir de ese acetil-CoA, que es por ejemplo lo que vamos a ver hoy, cómo ese acetil-CoA al carboxilarse genera una molécula precursora que va a ser la molécula que va a donar los carbonos en cada uno de esos rounds de síntesis, malonil-CoA, y que gracias a ello vamos a tener en sí la generación de los ácidos grasos, que ya sea porque lo que les decía, sufra unas modificaciones que permita la elongación de la cadena o la desaturación, pues en general
Fue gracias a esa molécula precursora que se pueden dar estas variaciones. A partir de ellos, si ustedes se acuerdan en la clase de lípidos estructurales, vimos cómo el ácido araquidónico de más de 20 carbonos con 4 insaturaciones es el precursor para prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que son hormonas locales. Entonces, a partir de ellos, de un ácido graso, se están generando moléculas que tienen una función diferente a la de triacilgliceroles, que es energética, o, o de función estructural, como ácidos grasos de membrana. Pero que en general todos van a derivar de sus ácidos grasos, con funciones biológicas distintas. El otro punto es que a pesar de esta formación o esta síntesis, también se puede dar que la gran cantidad de acetil-CoA lleve a la formación de otras moléculas, como por ejemplo los cuerpos cetónicos. Y cuando yo les mostraba la biogénesis de cuerpos cetónicos, este hidroximetilglutaril-CoA, cuando se han condensado 3 acetil-CoA, que se forma ese intermediario, es un intermediario clave no solamente porque va a ser el precursor de esos cuerpos cetónicos, sino también un precursor del colesterol, de acetogeninas y de terpenos, o sea, moléculas muy diferentes con una función metabólica distinta. Y a partir de ese colesterol, que también es una molécula precursora, que no solamente va a estar en membrana, también se van a generar otro tipo de moléculas como ácidos biliares, esteroides fecales, hormonas esteroides. Entonces, las grandes macromoléculas en sí proporcionarían un exceso en esas otras grandes macromoléculas, proporcionarían el acetil-CoA necesario para que se dé la biosíntesis de los lípidos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe. Usted dijo que algunas están marcadas con el ACP, pero no alcancé a escuchar bien cuáles. El ACP, no, el ACP va a ser tu etiqueta de biosíntesis. Va a ser la etiqueta de biosíntesis. Así como teníamos la coenzima A para, para etiquetar a las cadenas de ácidos grasos que iban a catabolismo, y de esa manera estas enzimas reconocían esa cadena que tenía que pasar esas rondas para irla rompiendo de 2 en 2. Acá es al contrario, aquí la etiqueta ACP está diciendo es una molécula en construcción, que solamente se va a liberar en el momento en que tenga 16 carbonos. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Importante es que ustedes vean que no solamente a partir de los ácidos grasos que consumimos en la dieta, sino también de los carbohidratos y de las proteínas, yo puedo obtener acetil-CoA. Y el acetil-CoA es fundamental porque va a ser el precursor de la molécula de condensación, que es el malonil-CoA. Y a su vez va a ser el precursor de otras moléculas que se derivan de ahí, como por ejemplo el hidroximetilglutaril-CoA, que desencadena todas estas biosíntesis. O sea, a partir de acetil-CoA, todo el metabolismo de ácidos grasos gira en torno a él. ¿Ya? Y no es solamente para generar triacilgliceroles o para generar ácidos grasos de membrana, no, para que se cumplan todas estas funciones que tienen en general los lípidos. Ahora ese complejo, miren el complejo, miren que ACP está en la mitad del complejo multienzimático. La proteína transportadora de acilos, que es su nombre, ella está en la mitad del complejo. Y todo esto pues son enzimas, realmente son enzimas que tienen actividades catalíticas diferentes, ¿ya? ¿Qué se ha visto a nivel evolutivo? Que mientras las bacterias tienen separadas en proteínas o en polipéptidos diferentes, cada una por separado, y que se ensamblan para cumplir la función, ¿ya? En levaduras vemos que ya esta función comienza a estar más unida, más en grupos, y en vertebrados, incluidos nosotros, vemos que
ya las 7 actividades hacen parte del mismo polipéptido. Mejor dicho, que cuando se va a producir uno, se producen todos, porque hacen parte de la misma cadena polipeptídica. O sea, que en sí es fundamental y se produce en una buena cantidad constantemente para que evolutivamente sea menos costoso estar generando de manera individual las unidades polipeptídicas que van a formar el complejo. ¿Por qué? Porque se necesita constantemente, ¿ya? De ahí que se vea este proceso de fusión en una sola cadena polipeptídica, a pesar de que siguen conservando los diferentes dominios y las diferentes actividades catalíticas. O sea, tiene dominios distintos esa misma cadena para que pueda desempeñar la función. Esto se hace más claro acá. Entonces, realmente hagan de cuenta que tienen su cadena polipeptídica aquí. La que está en construcción está unida a través de este enlace con la proteína transportadora de asilos que está en la mitad del complejo y que lo que va a hacer es jugar como un brazo móvil en el cual va a entrar, va a condensarse con el malonil ACP, que es la que le va a donar esos carbonos, y posteriormente va a ser reducida, deshidratada, vuelve y se reduce para que ya inicie otro round de condensación. Y de esa manera es que ella va rotando a través de los diferentes sitios catalíticos para que se vaya construyendo esa cadena de 16 carbonos. El grupo, o sea, la ACP y la coenzima A son moléculas muy diferentes y como les digo, son etiquetas. Entonces, ácido graso unido a coenzima A, entonces lo estoy etiquetando para catabolismo. Ácido graso que está unido a ACP es porque se está construyendo. Y si nos ponemos a ver esas etiquetas, esas dos etiquetas se parecen mucho la una con la otra, precisamente porque ambas comparten un mismo grupo, que es el grupo fosfopantetina. Y ese grupo fosfopantetina, mírenlo, es exactamente igual en ambas. Y estas son las diferencias entre la una y la otra. Esta, la proteína que está unida, y aquí está una adenina. Entonces, realmente, las dos no son pequeñas. Y sobre todo el ACP es una molécula bastante grande. De ahí que se acompleje bien a este complejo multienzimático. Es una proteína que está unida y que tiene todo este motivo estructural que le permite unirse con la cadena de ácidos grasos. ¿Cuál es el primer paso de esta reacción? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Sí, profe, se me generó otra duda. Dime. Usted dice que las bacterias y las plantas tienen las 7 actividades en 7 polipéptidos. ¿Eso genera algún beneficio para esos organismos o solo es diferente? Es diferente, solamente es diferente. Acuérdate que el tiempo de vida de ellos es más corto. Y pues diferenciación celular, pues no hay. Entonces, no, o sea, no hay necesidad. Pareciera que en el caso de nosotros o de eucariotas superiores en sí, esta fusión le ahorrará casi que tiempo a la hora de tener el complejo listo para la síntesis, porque hay más actividades, porque hay mayor complejidad. Entonces, pues facilita, digamos, controlar de otras maneras esa actividad, pero es mucho más rápido tener toda la cadena y tener todas las actividades en un solo polipéptido frente a lo otro, que tomaría más tiempo. ¿Ya? Pero Okay, pues okay, ya es gracias. cuestión evolutiva, es como ha funcionado y es lo que se ha visto hasta el momento. ¿Vale? ¿Otra duda, pregunta, inquietud? ¿O vamos bien? Vamos bien, creo. Listo. La primera reacción y la reacción o proceso irreversible. Acuérdense que hay unos procesos en los cuales o ciertas enzimas, las cuales
cuando se genera el producto ya se hace un compromiso. Y este es un compromiso realmente fuerte. ¿Por qué? Porque la acetilcarboxilasa, para carboxilar el acetil-CoA y generar malonil-CoA, o sea, una molécula de 2 la convierte en 3, pues tiene que invertir ATP. Hay una inversión de ATP. Y como toda carboxilasa, pues requiere un cofactor, que en este caso es la biotina, que está unida al extremo de este residuo de lisina, extremo amino, y que además la lisina permite, es un residuo que su cadena lateral funciona como un brazo móvil, lo cual es de ahí que la biotina se une a él, beneficioso. Y que como toda carboxilasa tiene unos sitios de unión a ATP, a ADP, y a su vez tiene unos sitios de unión a la biotina y un sitio en el cual se va a dar esa transcarboxilación. ¿Qué está pasando? Pues que esta anhidrasa carbónica se va a activar con el ATP, y al activarse puede carboxilar a la biotina. La biotina carboxilada en este dominio, en este sitio de unión, ya al carboxilarse puede girar o desplazarse al sitio de transcarboxilación donde va a estar el acetil-CoA, que es el sustrato principal de la enzima. Y con esto se genera el producto que es malonil-CoA, 3 carbonos, ¿vale? Y de tal manera que, pues obvio, esa inversión energética, la carboxilación, se hace pues un proceso irreversible. Entonces ya tengo mi primera molécula, que es la molécula que va a ser la que va a donar esos carbonos en la condensación. Pero, pues necesito que inicie, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 primeras reacciones para que se dé el primer ciclo, para que inicie ese primer ciclo? Entonces, la anterior es básica, necesito generar el malonil-CoA, que por una transacilasa lo que va a hacer es intercambiar, o sea, una transferencia de grupo, donde se va a eliminar el grupo CoA o la coenzima A y en su reemplazo se va a unir a ACP. Entonces ya genero malonil ACP. La tercera reacción es que, listo, generé la molécula que va a donar los carbonos, pero necesito una molécula que me reciba esos carbonos. Y estoy empezando de cero, o sea, estoy en el primer ciclo. Entonces, tiene que haber un fragmento iniciador o un fragmento que me permita recibir esos carbonos. Entonces, en este caso, en la primera reacción, esa molécula que va a recibir esos carbonos del malonil-CoA va a ser el acetil-CoA. Y por supuesto, acetil-CoA también tiene que cambiar su etiqueta. Entonces, la transacinasa va a remover coenzima A y le va a unir a ACP. Entonces, ya tengo los dos sustratos de la reacción de condensación. Acetil-ACP, que está jugando en este momento como la molécula que va a recibir los carbonos, y malonil-ACP, que va a jugar su rol de todos los rounds, que es donar esos carbonos. Entonces, miren cómo va el primer ciclo. Se da la condensación. Acetil-CoA llega, acetil-ACP llega, malonil-ACP entra y se genera la condensación. Un beta-cetoacil-ACP. Listo. Y esa condensación se da gracias a ¿qué? A la descarboxilación. Entonces, esa energía que invertí con el ATP, realmente ese carbono, al descarboxilarse, al romper ese carbono, se libera una energía que permite la condensación. De ahí que sea el truco decir, bueno, carboxilé, pero igual voy a perder ese mismo carbono. Pero no, pero es que lo hago es porque necesito esa energía libre, porque si no la condensación no se daría. Entonces es casi que es la energía libre del ATP que invertí en esa hidrólisis de ATP para poder potencializar esta condensación a través de esa carboxilación, descarboxilación. Hace que sea favorable la reacción. De esa manera, entonces ya tengo mi beta-cetoacil-ACP. ¿Pero qué tiene este beta-cetoacil? Justamente, tiene un ¿qué? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué sería este grupo?
Un acetil, ¿no? Un acetilo. Un acetilo, ¿sí? Y pues la cadena, para que esté activa, pues no puede tener eso. Para que otra vez la sintasa lo reconozca para otra ronda de condensación, pues no puede tener ese grupo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Entra la reductasa y utiliza poder reductor de NADPH para resolver este grupo. Y me queda como un ¿qué? Como un hidroxiacil ACP. Ese hidroxiacil ACP, pues también se tiene que resolver. Y ahí es donde ingresa la deshidrogenasa, deshidrata este enlace, pero al deshidratarlo me genera un transdelta 2 enoil ACP. Ven que es una molécula que la hemos visto anteriormente, solo que aquí está unida a ACP. Y nuevamente, o sea, esto tampoco está activado, tampoco lo va a reconocer la sintasa. De ahí que se necesite otro evento de reducción, otro consumo de NADPH para ya generarme mi molécula activada butiril ACP, ya con los 4 carbonos totalmente saturados. Y este ahora va a ser la molécula que entra a reemplazar las acetil ACP. O sea, ya en el ciclo 2 ya no tengo acetil ACP, sino butiril ACP, que se va a condensar con malonil ACP. ¿Sí lo entienden? ¿Sí es claro? Eso último lo podría repetir, profe, que como así que se conecta con, O sea, vuelve. sí, claro, esto es una ronda. O sea, el primer ciclo que necesitas, el primer ciclo, necesitas alguna molécula o un fragmento iniciador, en este caso acetil ACP, que tiene 2 carbonos, que te reciba los 2 carbonos del malonil, porque siempre el que te va a dar los carbonos ciclo tras ciclo va a ser el malonil ACP. Pero solamente lo usas aquí en la primera reacción, en el primer ciclo. Pero ya cuando se termina ese primer ciclo, ya tienes una molécula de 4 carbonos, que es este butiril, porque ya se dio la condensación, ya se redujo, se deshidrató y vuelve y se dio la reducción, entonces ya te queda una cadena de acilos activada que está unida a ACP, y esta cadena ya la puede reconocer la sintasa, y entonces ya no vas a tener, en el ciclo número 2, ya no vas a tener acetil ACP, sino butiril ACP. ¿Sí? Una cadena de 4 carbonos que se va a condensar otra vez con el malonil ACP y va a ocurrir exactamente lo mismo, los mismos pasos, pero ya con una cadena más grande, que al final realmente lo que tiene es una cadena de 6 carbonos. Entonces ya la de 6 carbonos entra al ciclo 3 y pasa exactamente lo mismo, y así sucesivamente, hasta completar los 16 carbonos. ¿Sí? Vale, profe. Profe, Dime. ahí eso pues todo eso pasa en un solo complejo multienzimático, ¿no? Eso ahí la que va transportando todas esas moléculas es esa proteína, por eso es que, o sea, esa proteína ACP la que va a transformar, o sea, la que va... Sí, es Sí, como ese brazo, exacto. como esa analogía que hacemos en la del piruvato de hidrogenasa, que ese brazo creo que era de lipomía, algo así, era la que transportaba, algo así. Exacto. O sea, eso es como algo así aquí. Exactamente. O sea, realmente los sitios catalíticos reconocen el sustrato o no, dependiendo de las modificaciones que se da, pero realmente cuando terminan la reacción, el ACP, o sea, cuando liberan el producto, terminó la reacción, el ACP se mueve y se mueve al siguiente sitio catalítico, que es el afín a ese sustrato, ¿ya? Entonces él lo está llevando, lo está conduciendo de un sitio catalítico u otro. De ahí que esté en el centro del complejo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, nuevamente miremos. ACP está en el centro, ¿sí? Tengo mi acetil ACP, que es el primero el que va a entrar. Entonces llega al sitio de síntesis, entonces lo transporta al sitio de síntesis, se une al sitio de síntesis. Luego entraría el malonil ACP
Y aquí, en este sitio catalítico donde se da la condensación, desde la cetoacetil sintasa, entonces se van a condensar ellos dos. Y se condensaron 4 carbonos unidas a ACP. Cuando ya sale este producto de la condensación, pasa a la primera cetoacetil, la cetoacetil reductasa. Esa reductasa, pues con el NADPH, pues está reduciendo ese carbono, esos electrones, aporta esos electrones, y de ahí, cuando ocurre eso, pasa a la deshidrogenasa. De la deshidrogenasa, pues la deshidratación de la molécula, lleva a que pase a la enoil ACP reductasa, otra reducción, y finalmente, pues ya ocurrió la reducción, entonces ya esta molécula ya va a ser la nueva o el nuevo sustrato de la sintasa. ¿Ya? Entonces otra vez vuelve el ACP, lo pone en el sitio de catalítico de la sintasa, ingresa malonil ACP para que se dé otra condensación y vuelve y juega. ¿Sí es claro? Vale. Ahí las que transportan los acetos, o sea, ahí también tiene que ver lo de la especificidad de la enzima, por ejemplo, cuando se transfieren los acetilos y los malonilos, ¿no? Ahí tiene que ver mucho la especificidad, ¿no? Sí, claro, tiene que ver mucho la especificidad. Vale, vale. Listo. Entonces, si comparamos la estequiometría de la síntesis, bueno, vamos a mirar la estequiometría, mejor dicho, de la síntesis del palmitato, que es básicamente lo mismo que hacíamos o que mirábamos el número de rounds cuando estábamos catabolizándolo. Ahora lo vamos a ver, o sea, es lo contrario, pero al final son los mismos rounds, así como son 7 rounds para romperlo, son 7 rounds para sintetizarlo, ¿ya? Y esto ya lo empezamos a mirar desde que, listo. Necesitamos, si son 7 rounds, pues necesito 7 malonil CoA, ¿ya? Y ese malonil, ¿de dónde viene? Pues viene del acetil. Entonces, ¿quién está dando los carbonos para que se produzca el malonil? Es el acetil-CoA, entonces 7 y 7. Pero resulta que la primer síntesis o el primer ciclo requiere un acetil-CoA adicional, porque son 7 malonil que provienen de ese acetil, pero necesito uno como acetil propiamente para que me sirva de template, para que pueda condensarse esos carbonos. Y si ya nos vamos al punto global, entonces tengo que efectivamente necesité 8 acetil-CoA, consumí 8 acetil-CoA, 7 en forma de malonil, 7 para generar el malonil más 1 completo. Que a su vez eso implica que para generar esos 7 malonil-CoA tuve que consumir 7 ATPs. Y si tengo 7 rounds y por cada round consumo de a 2 NADPH. Entonces, en total, estoy consumiendo 14 NADPH. Entonces, miren ahí el por qué es tan importante la vida de las pentosas, porque se está consumiendo bastante poder reductor, 14 moléculas de NADPH, solo para el palmitato. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, pero dame un segundito, copio la diapositiva. Igual estas diapositivas ya están en mudo. Sí, pero después sale en el quiz o algo y ahí sí que... Ah, espérate, ¿ya está en el modo? Sí, total. Ah, tan mal. Ya, gracias, Rosa, entonces. Sigamos. ¿Cómo se da ese transporte? Entonces, obvio, ustedes están oyendo, el acetil-CoA tiene que estar en el citoplasma, pero acetil-CoA como tal se produce en la mitocondria, en la matriz. Y, lógicamente, la matriz jamás va a dejar salir el acetil-CoA como acetil-CoA. Entonces, ¿de qué manera sale?
a través del citrato. ¿Y cuándo sale el citrato? Pues cuando el ciclo va lento. ¿Va lento por qué? Porque no necesita, pues no hay necesidad energética, entonces se empieza a acumular el citrato. Hay mucho acetil-CoA que se está generando por estas grandes macromoléculas, ese exceso que hay, se ha condensado, pero entonces empieza a acumular el citrato por la velocidad del ciclo. El citrato sí puede salir cuando se acumula, hay unos poros a través de la membrana mitocondrial que le permiten salir. Y una vez en el citoplasma, pues la isoenzima hace el efecto contrario, o sea, cataliza la reacción inversa, que es romper el citrato liberando acetil-CoA y oxalacetato. Ese acetil-CoA, pues ya, está en el citoplasma y puede entrar la carboxilasa y generar el malonil, etc. Pero ¿qué pasa con el oxalacetato? El oxalacetato, la malato deshidrogenasa, lo reduce en malato, pero aquí, en vez de que el malato ingrese directamente a la mitocondria, resulta que llega otra enzima, que es la enzima málico, y la enzima málico lo que hace es que está descarboxilando ese malato en piruvato, pero a su vez necesita de NADP+. O sea, oxida, una descarboxilación oxidativa, realmente, pero utilizando NADP+. Por lo tanto, cuando el malato se descarboxila en piruvato que va a ingresar nuevamente a la mitocondria, se generó NADPH. Conclusión, cada acetil-CoA que se está liberando en el citoplasma les está trayendo consigo un NADPH. Si yo necesito 8 acetil-CoA para generar una molécula de 16 carbonos, que es el palmitato, ¿cuánto NADPH se me generó? 8. 8, ¿cierto? Pero 8 ahí en ese transporte, ese transporte. O sea que de manera propia, porque todo esto, la salida del citrato, ya todo eso hace parte del mismo evento, síntesis de ácidos grasos. Entonces la misma síntesis está conduciendo a generar parte de ese NADPH que necesita, pero solamente puede generar 8, no puede generar más, ¿ya? ¿Y cuánto necesito en total para poder, a partir de esos 8 acetil-CoA, construir una molécula de 16 carbonos? ¿Cuánto NADPH se requiere? 14, ¿no? 14. Entonces ahí habría un déficit, ¿no? Porque realmente esos 8 solamente me van a dar 8 NADPH, pero yo necesito 14. ¿Ven? ¿Quién da quién completa? La vía, la pentosas fosfato. Exacto. Por eso, la vía de las pentosas fosfato tiene que estar activa cuando se está sintetizando. Biosíntesis, ¿por qué? Porque a pesar de que es eficiente, a pesar de que con este sistema de lanzadera y con esto que involucra la salida de ese citrato para la generación de acetil-CoA, se está generando NADPH en el citoplasma, resulta que no es suficiente, no cubre toda la necesidad, de tal manera que para sintetizar necesita utilizar parte del NADPH que está proporcionando la vía de las pentosas fosfato. Y de esa manera ustedes pueden ver la interacción de estas rutas metabólicas. O sea, yo tengo una glucólisis activada porque consumí carbohidratos, tengo un exceso de esos carbohidratos o pues un gasto energético menor que hace que se genere un exceso con lo que consumí de carbohidratos. Entonces, listo, la glucólisis está activa y está generando el piruvato, pero resulta que, y el acetil-CoA, pero resulta que en un momento determinado, como no tengo una actividad física o una demanda energética tan alta, a pesar de que eso está activo, se comienza a acumular citrato que puede salir gracias a ese exceso, ¿ya? O ese desbalance en cuanto a tener muchas fuentes, pero tener una baja necesidad energética, o sea, no, la necesidad energética está cubierta. Citrato puede salir, proporciona parte, en ese proceso se proporciona parte del NADPH, pero otra parte la tiene que estar cubriendo la vía de las pentosas fosfatos. Así que
La glucosa no va a estar exclusivamente en glucólisis, sino que parte de esa glucosa está ingresando a la vía del aspartosa fosfato para que la fase oxidativa proporcione el NADPH necesario para la síntesis de esos ácidos grasos. ¿Sí? Profe, Bien. o sea que ahí, profe, Bien. es que entonces ahí, ¿te puedes volver en una diapositiva, por favor? Dale. O sea, ahí la parte de que malato pasa a piruvato y el piruvato ya pasa atrás a la mitocondria, ¿qué hace que ese piruvato se convierta, o sea, se convierta solo en oxalacetato y ese oxalacetato no siga la ruta gluconeogénica, la gluconogénesis? O sea, Obviamente todas porque... estas enzimas tienen que estar muy activas, ¿ya? El oxalacetato está en el citoplasma, en la gluconeogénesis, si se está dando síntesis, si la demanda energética está cubierta, yo tengo mis niveles de glucosa en sangre bien, por supuesto que la gluconeogénesis está súper inactiva. Además, acuérdate que el paso, por ejemplo, de piruvato a oxalacetato es dentro de la mitocondria, no afuera. Las enzimas están al interior de la mitocondria, no en el citoplasma, y aquí ya estamos en el citoplasma. O sea, cuando el citrato se rompe, es como la condensación inversa, lo que está pasando acá. Entonces se rompe y te genera un producto de 2 carbonos, acetil-CoA, y otro producto de 4 carbonos, oxalacetato. Allí, la malato deshidrogenasa citoplasmática normalmente hace esto, o sea, la que está en el citoplasma utiliza poder reductor del NADH y reduce el oxalacetato en malato de tal manera que trata de que el malato, o sea, ese oxalacetato que salió, vuelva a ingresar, pero en forma de malato, que es la manera por la cual puede ingresar al interior de la mitocondria, porque oxalacetato como tal, la mitocondria es impermeable, entonces ni entra ni sale, pero el malato sí tiene vías de entrada y salida. Pero ¿qué está pasando aquí? Que en vez de que ocurra eso, que ese malato directamente pueda ingresar, esta enzima que es málico está activa. ¿Y está activa por qué? Por la señalización que hay en ese momento. Está muy activa, entonces al estar muy activa, captura el malato, o sea, le dice, no, usted va a ingresar, pero no de esta manera. Necesito que funcione y genere el piruvato, que el piruvato también tiene vía libre para ingresar a la mitocondria, pero en ese proceso generó NADPH. ¿Qué pasó? ¿Quién alzó la mano? Profe, profe. ¿puedo ver cuando alzamos la mano? Sí, puedo ver cuando alzan la mano. Dígame. Profe, ahí lo del piruvato... Responde mi pregunta. Lo del piruvato ahí, ¿qué pasa? Del piruvato a oxalacetato que se da en la mitocondria, ahí, o sea, sabemos que en la gluconogénesis también de piruvato a oxalacetato, pues se pasa, ¿no? Por una... Pero esa, en la gluconogénesis, entonces en el citoplasma, ¿cierto? ¿Era en el citoplasma? Acuérdate que la gluconeogénesis tiene unas reacciones iniciales de piruvato a oxalacetato ocurre al interior de la mitocondria. ¿Ya? Ah, ok. Y Pero entonces el hecho de que ese oxalacetato siga este transporte y no siga derecho a esta glucosa es porque las enzimas están inactivas y las enzimas que están ok, o activas sea, por son ejemplo, estas. la fosfoenol piruvato carboxiquinasa está inactiva, entonces se acumula ese oxalacetato y sigue este transporte. Sí, claro, y realmente pues el oxalacetato en sí no es que vaya a estar abundante en el citoplasma, siempre va a estar la lanzadera muy activa tratando de convertirlo en malato nuevamente para que ingrese en la mitocondria, ¿ya? No es normal que el oxalacetato esté afuera, ¿ya? Así se dé la desaminación de ciertos aminoácidos, pues va a hacer que otra vez la lanzadera esté tratando de transportarlo, porque acuérdense que el oxalacetato es el reactivo limitante del ciclo y el ciclo es vital. Entonces, eso siempre va a estar muy activo o casi que normalmente activo. Lo que pasa es que realmente no se está metiendo con la malato deshidrogenasa, se está metiendo es con el producto de la malato. ¿Y es por qué? Porque esta enzima, la málico, está muy activa por la condición metabólica en ese momento y hace que
este malato pues se descarboxile, genere piruvato y en esa descarboxilación pues obtenga NADPH, porque se necesita NADPH en ese momento, ¿ya? Y es lo mismo con lo del citrato de la mitocondria, ¿no? O sea, pues si o sea, el citrato ahí pasa al citoplasma, de la mitocondria al citoplasma, es porque también el ciclo de Krebs no está activo y por eso es que se No, acumula no, no, el citrato. ciclo de Krebs siempre está activo. Cuando Bueno, o decimos sea, está más lentico, porque está no. lento, o sea, cuando se te acumula, acuérdate, cuando se te está acumulando un intermediario, una molécula, es porque no se está consumiendo con la misma velocidad que usualmente se consume. Se está consumiendo, pero muy lentamente, y eso hace que pues, se te acumule, se empiece a acumular. Y solamente en esos casos, cuando se está acumulando fuertemente, es que el citrato puede salir. De lo contrario, no sale. Ok, ok. Ah, pero entonces porque el ciclo de Krebs está lentico, no es porque, sí, Uh -huh. es porque, ok. Sí, por eso es que el ciclo es anfibólico. ¿Ya ven por qué? Por eso es anfibólico. De acuerdo a su velocidad, tiene un rasgo catabólico, fuertemente catabólico, porque va rápido, o sea, está consumiendo esos carbonos, oxidando esos carbonos de manera veloz, venga de quien venga, para obtener productos que van a ir a la cadena transportadora de electrones y que van a conducir al gradiente para la liberación de ATP. Pero si ese ATP, o sea, si ya el consumo de sus productos no es con la misma velocidad, se empiezan a acumular, pues el ciclo también empieza a disminuir la marcha. Y cuando disminuye la marcha, empieza a acumular ciertas moléculas que a su vez terminan favoreciendo la biosíntesis de estas grandes macromoléculas. Por eso en este caso, en esta imagen que te estoy dando allí el ciclo de Krebs está actuando de manera anabólica, porque al reducir su velocidad permite la salida del citrato, y al salir el citrato hay acetil-CoA citoplasmático disponible para promover la biosíntesis. ¿Ya? Profe, y en cuanto al o sea, ahí también leí que en el transporte se consume un ATP, ¿no? O sea, para que citrato a... Sí, Ah, claro. ahí está, no lo Ahí había visto, está. sorry, Ahí no lo está. había visto. Listo. Entonces, bueno, y pues eso precisamente por eso les decía que hay una interacción en todas estas rutas metabólicas donde tengo que, por ejemplo, la glucólisis me está dando esas fuentes de carbonos, o sea, la glucosa en sí está pagando por todo esto. Por eso es que les decía, si consumimos muchos carbohidratos, y ese es el problema de las dietas, por ejemplo, actuales que tenemos. O sea, en Colombia no tenemos los problemas asociados a enfermedades cardiovasculares asociadas con fuentes lipídicas, es más que todo porque nuestras dietas son muy ricas en carbohidratos. No es que Puro consumamos arroz con grasas. huevo. No, arroz, papa, yuca, plátano, en el mismo almuerzo, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver, no es que, sí, la carne, pero realmente de eso, ¿cuál es el exceso? Pues el carbohidrato. Y ese carbohidrato en exceso es lo que lleva a que realmente esto se acumule. Entonces, sí, yo no como grasas, es verdad, pero comes muchos carbohidratos. Y va a tener el mismo efecto. Va a haber un exceso que va a conducir a que se genere más citrato y por lo tanto favorece la síntesis de ácidos grasos. Y parte de esa glucosa pues también está favoreciendo la vía de las pentosas fosfato. Entonces, todo está anudado. Ahora esos fragmentos iniciadores, entonces, ¿de qué depende que una cadena sea impar, par, o que también algunos ácidos grasos tengan ramificaciones? Pues del fragmento iniciador. Entonces, el que vimos ahora, hace un momento, fragmento iniciador acetil-CoA, ¿sí? Siempre, en todos los casos, es el malonil ACP el que va a funcionar como donador de los carbonos, independiente del iniciador. Ya, él va a donar sus carbonos independiente de quién esté ahí, si es acetil-CoA o si es propionil.
Entonces recuerden que cuando yo tenía el último round en el catabolismo, entonces si era una cadena par, pues los 4 carbonos, la ruptura daba 2 y 2, 2 acetil-CoA. Pero en el caso de los impares, ¿qué tenía? En el último round, una cadena de 5 carbonos que me generaba un acetil-CoA y un propionil-CoA. ¿Por qué? Porque propionil fue la primera molécula, fue el fragmento iniciador, ¿ya? En el caso, pero también pues vamos a tener unos que tienen, pues no tanto, pues tienen importancia biológica, pero son, digamos que poco comunes, como el caso de ciertos aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, que van a ser esos iniciadores. Y al fin y al cabo tienen carbonos, tienen una fuente, entonces pueden ser reconocidos para generar las ramificaciones o para ser unos iniciadores de cadena. ¿Cómo se van a dar las insaturaciones? Entonces les voy a mostrar una de las desaturasas que tenemos nosotros, que se ubica, lo que les decía, en el retículo endoplasmático liso, y esta en particular reconoce o tiene la acción sobre el carbono 9 y 10, donde se da ese enlace. ¿Cómo funciona esto? Pues como la cadena transportadora de electrones, ¿se acuerdan? Habían diferentes complejos, un complejo reductasa, un citocromo unido a un grupo férrico, bueno, y un complejo de saturasa, o sea, son 3 complejos allí, donde el donador de los electrones va a ser el NADH. Entonces el NADH dona esos electrones al citocromo B5 reductasa, que tiene al FAD. Entonces el NADH reduce a FADH2, y ese FADH2, que es el que pues brinda esos electrones al complejo, le permite que pasen a este hierro, y cambie su estado de férrico ferroso. Entonces se reduce el hierro, que a su vez pasa los electrones a la desaturasa. Pero en la desaturasa vamos a tener unos sustratos, que es la cadena de ácidos grasos, en este caso está de 18 carbonos, pero que está exponiendo realmente es el carbono 9 y 10, que es lo que está reconociendo en sí. Y cerca de ese enlace está el oxígeno. Entonces ahí viene la pregunta. ¿A quién le van a entregar, o sea, la desaturasa, a quién le va a proporcionar esos electrones? ¿Quién va a ser el primer molécula que va a reaccionar con esos electrones que han llegado a la desaturasa? El ácido graso, ¿no? ¿Por qué el ácido graso? No, espérate. El ácido graso está totalmente saturado, tiene carbono, Sí. carbono, hidrógeno, ¿sí? O sea, y tengo el oxígeno. Esos son mis 2 sustratos en la desaturasa. Y le llegaron un par de electrones. El oxígeno, ¿no? Obviamente. El oxígeno. Entonces el oxígeno queda ¿qué? Cuando recibe esos electrones, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa cuando el oxígeno recibe electrones? Un par. Queda cargado, ¿no? ¿Cómo así? Muy bien. Y entonces, ¿qué va a hacer? Queda cargado y es reactivo, muy reactivo. Entonces, ¿a quién creen que le va a quitar electrones? Al ácido graso, y así lo va, a ese enlace en particular que está exponiendo. Ajá, quitándole los hidrógenos, ¿no? Y por eso es que... No los hidrógenos, acuérdense, ¿no?, que son electrones. O sea, bueno, está tratando de obtener electrones, y cuando se están haciendo, por eso las desaturaciones es robo de electrones, que a su vez implica perder hidrogeniones para estabilizar cargas, sí, y con eso pues termina de estabilizarse, ¿ya? Pero el robo de electrones, porque le hacen falta. Okay. Entonces, lo que forma
Lo que forma es un radical, o sea, cuando Se ese forma un oxígeno radical. recibe es, y entonces ese radical es el que hace, o sea, los otros, bueno, sí, ya. Ok, entonces claro, se forma el radical y el radical va a robar en donde está el enlace sencillo, va a robar electrones ahí, llevando a que precisamente pierda electrones, pierde hidrogeniones y se genere la insaturación entre el carbono 9 y el 10. ¿Ya? Y de esa manera ya el oxígeno pues se reduce completamente a agua. Y aquí las dos moléculas de agua, que sería el producto. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar en el sistema de saturasa. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Entonces yo les explicaba, bueno, tenemos el palmitato con el complejo multienzimático de la sintasa, que nos permite obtener esta molécula, y a partir de ella se da una elongación. No vamos a entrar en detalle con ejemplos de elongación, realmente, o sea, son otros complejos multienzimáticos los que van a hacer que reconozcan ese palmitato y lleven a generar un producto de mayor número de carbonos. Pero eso va a ser muy particular, o sea, unas de 20, unas de 24, unas de 18. Entonces van a ser muy particulares para poder distinguir hasta dónde elongan, que eso es sustrato y cuál es producto. Entonces ahí van a ser diferentes particularidades. Y ya la desaturación, que en nuestro caso tenemos un sistema de saturación que reconoce hasta carbono 9. O sea, nosotros podemos generar insaturaciones en una cadena de ácidos grasos hasta el carbono 9. De ahí en adelante, no tenemos desaturasas que reconozcan esos otros carbonos y lleven a generar insaturaciones. Por eso es que los tenemos que consumir. De ahí el término ácidos grasos esenciales. Y son importantes, ¿por qué? Porque el linoleato, el ácido araquidónico, todos estos que tienen insaturaciones por encima de carbono 9, que sí lo pueden hacer las plantas porque sí tienen enzimas que pueden generar esas insaturaciones, son esenciales porque a partir de ellos generamos otras moléculas muy importantes. De ahí, nuevamente, ácido araquidónico, miren las insaturaciones, y que se genera pues las prostaglandinas en general, que son moléculas súper importantes para nosotros porque son hormonas de un sistema autocrino paracrino y son fundamentales. Si no consumimos el ácido araquidónico, pues no las podemos fabricar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Profe, puedes volverte una diapositiva, por favor? Ok. Aquí lo que pasa más abajito de ahí donde dice saturasa es simplemente para qué, o sea, entonces, O sea, aquí lo que te está mostrando es el primer complejo citocromo de 5 reductasa, que tiene al FAD como aceptor de electrones. Entonces, él permite recibir esos electrones del NADH y pasarlos al complejo para que a su vez puedan pasar a este otro complejo que es el citocromo B5, ¿ya? Que tiene al hierro como uno de sus aceptores, que es el que va a permitir que pase luego a la desaturasa. ¿Ya? La desaturasa que se está aquí. Y en la desaturasa es donde va a estar el ácido graso junto al oxígeno, pero ese oxígeno no está ubicado aleatoriamente, está ubicado en el sitio entre los carbonos donde se va a dar la insaturación. ¿Ya? Por o eso sea, profe, entonces está que reconociendo una posición específica de ese ácido graso. Si no, no sería específica la insaturación. ¿Ya? o sea que esos electrones que pasan a la desaturasa es después de todo ese camino de todo este camino de abajito Exacto. para allá. Ah, ok, ya. Sí, más o Eso pasa menos. así pues con, esto es similar para todas las insaturaciones que se hacen en esa parte. Sí, ¿Es exacto. El similar? sistema de desaturasas es exactamente igual. Lo que va a pasar es que, ¿qué? Listo. Que lo más específico va a ser la desaturasa, que es la que determina entre qué carbonos se va a dar la insaturación, o sea, entre qué carbonos acomoda el oxígeno
¿sí? Como reconoce cuáles carbonos para que se dé esa insaturación. Porque el oxígeno en últimas, él se formó como radical y él va a atacar lo primero que encuentra, lo más rápido, lo que tenga más a la mano, ¿ya? Entonces no le importa si es carbono 9, si es carbono 12, o sea, no le interesa. La que da esa especificidad en sí es la enzima. Ok, profe. Eso está en la diapositiva, ¿cierto? Sí, todo esto está en la diapositiva. Vale. Y por último, por eso si tienen dudas, todas las que quieran, por último, el control entre síntesis y degradación. ¿Listo? Entonces, el control entre síntesis y degradación va a depender mucho de precisamente la enzima que está generando la reacción irreversible, que está generando la molécula encargada de dar esos carbonos para la síntesis, donar esos carbonos para la síntesis. Y en ese caso es la acetil-CoA carboxilasa. La carboxilasa, obviamente, como es una reacción irreversible, va a tener una regulación importante. La primera es que, y en general del ciclo, es la regulación hormonal. Entonces veíamos que en el catabolismo, las hormonas que favorecían ese catabolismo y esas enzimas dependían mucho de la vía de señalización del glucagón y la epinefrina, que en este caso pues van a ser o sea, inhibidoras absolutas de la síntesis y por lo tanto van a llevar a que se den modificaciones covalentes reversibles sobre la carboxilasa, que en este caso es la fosforilación. Y la fosforilación disminuye su actividad. Y por el contrario, la insulina, que promueve la biosíntesis, y por lo tanto, y la promueve ¿por qué? Porque también es la que en su vía de señalización promueve que la fosfatasa remueva ese grupo fosfato de la carboxilasa y ella se active. Y favorece en general a todas estas enzimas biosintéticas. Y eso es una modificación covalente, que ya hemos visto. También esta tiene una modificación alostérica. O sea, su actividad, aparte de la desfosforilación y todo esto, o la fosforilación, en el caso contrario, va a depender de la biodisponibilidad, ya sea de citrato o de palmitato en el citoplasma. Entonces, cuando empieza a salir el citrato en grandes proporciones de la mitocondria, eso es casi un llamado para decir, toca iniciar biosíntesis. ¿Por qué? Porque entonces el hecho del citrato como molécula alostérica, como activador alostérico, promociona o ayuda a que se polimerice el complejo enzimático mucho más fácil y más rápido y se haga mucho más estable. Mientras que cuando el palmitato se empieza a acumular, que es el producto de toda esa biosíntesis, de todos esos rounds, cuando ya se genera mucho, es una señal para decir no más. Tú eres el paso clave en el cual estás generando el malonil-CoA y no se necesita más palmitato porque no se está consumiendo por otras vías, entonces ya no más. Entonces eso lleva también a que gran acumulación de palmitato facilite o desestabilice a la carboxilasa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces la pregunta clave aquí es... Yo sí tengo, profe, es que no me cogí el micrófono. Dale. Dime. Ahí, es que yo tengo una ligera confusión en cuanto a la parte hormonal. Se supone que la insulina ahí lo que hace es potenciar la síntesis, ¿cierto? La insulina en general es una molécula anabólica. ¿Ya? ¿Anabólica en qué sentido? O sea, cuando hablamos de insulina y tú dices, ay, sí, aumenta la glucólisis y la glucólisis es una vía catabólica.
Pero realmente la insulina no solamente está potenciando la glucólisis, porque en fin, puedes tener, hay insulina y la glucólisis se inactiva, pero igual la insulina lo que le interesa en general es que el exceso de glucosa en la sangre se disminuya. Si en ese proceso favoreció a la glucólisis, bien, pero no le interesa. Si en ese proceso favorece a la biosíntesis, ya eso es cuestión de cada célula. ¿Qué es lo que, interesa qué es la lo que insulina dijiste bajar los niveles. de lo de la insulina en la glucosa en sangre? Que a ella lo que le interesa es que... Bajar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ya? Ah, vale. Bajar a los niveles normales. ¿Qué haga cada célula cuando la insulina abre las puertas del GLUT de esas células, las hace sensibles y hace que ingrese esa glucosa para que no esté más en la sangre, porque eso es lo que le interesa? Ya lo que haga eso, allá la tiene sin cuidado. Que favoreció más la formación de glucógeno, que favoreció más a la biosíntesis, no, ella no responde por eso, ¿ya? Que eso proporciona, ¿por qué? O sea, se abren porque hay una fuente, un combustible biodisponible ahí, que es lo que lo que está encendiendo la hormona. Les está diciendo, miren, hay combustible disponible, úsenlo, como quieran. Se los estoy dando, se los estoy proporcionando. Y eso lleva a que la célula determine cuáles son sus necesidades. Entonces sus necesidades en ese momento, no, sí, necesito para compensar un poquito de, hagan de cuenta, sí, esta plata que me ingresó, usen la glucosa como si fuera dinero. Entonces, y el gran amigo que les regaló esa plata es la insulina. Entonces, en ese momento, ¿qué vas a hacer? No, pues con esto pago este poquito de deudas que tengo en este momento, pero no tengo mucho. Pero tengo un exceso, entonces, ¿qué hago? No, pues tengo que aprovecharlo. Entonces, voy a ahorrar o voy a comprar esto que a su vez me proporciona mayores dividendos más adelante. O sea, comienzo a invertir ese exceso en otras cosas que me pueden brindar, ya sea un ahorro, unas reservas o otras facilidades de obtener mayores rendimientos. Eso es lo que está haciendo en este caso. Es casi lo mismo que el glucagón, porque como el glucagón lo que, pues, el glucagón es la cosa totalmente diferente. El sí, o sea, glucagón porque en vez es la molécula que se activó porque hay crisis, ¿ya? Es la de la crisis. Pero igualmente activa la gluconeogénesis, ¿no? Pero la Pues la gluconeogénesis, favorece. claro, pero precisamente por eso te digo, es cuando hay crisis. La insulina es cuando hay abundancia, Okay. El glucagón estás en quiebra, o sea, no está ingresándote el dinero que normalmente te ingresaba mes a mes. Por lo tanto, empiezas a utilizar tus reservas, ¿ya? Para subsistir. Eso hace el glucagón, te dice, o sea, la alcancía que tenía, comience a usarla, porque necesitamos llegar al mes y con lo que tenemos no llegamos, porque no está ingresando nada más. Entonces empiezas a utilizar tus reservas, pero tus reservas no son infinitas. Entonces, ¿qué pasa? Te toca vender ya las cosas que normalmente no venderías. Que me tocó vender la tablet, el celular, el computador, porque tengo que sobrevivir. Eso es lo que lleva a hacer el glucagón. ¿Sí? Despojarte de lo tuyo, de lo que normalmente no harías para poder sobrevivir. O sea, no es normal consumir proteína para generar glucosa. Eso no es normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos quitándole a los músculos, a nuestra musculatura, le estamos quitando proteína para generar glucosa. Eso no es normal. Eso es anormal. Eso es un evento extremo. ¿Ya? Por eso la gluconeogénesis responde a esos eventos extremos.
Y lo ideal, listo, es disminuirla, no que nunca se genere, no, sí, va a generarse, pero en muy poca medida, no en gran medida. Porque tú en gran medida no quieres estar vendiendo tu cama, tus muebles, todo, o sea, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Sí lo ves mejor por ese lado? Sí, profe, ya me queda más claro. Vale. Ahora entonces la pregunta aquí capciosa. Malonil-CoA normalmente es un inhibidor alostérico de la carnitil aciltransferasa 1 en tejidos que tienen baja capacidad de síntesis. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles serían esos tejidos que ustedes identifican claramente que tienen baja capacidad de síntesis? Corazón y músculo. ¿Qué músculo? Bueno, pues ahí yo... Sí, ahí dice corazón y músculo lo que leí. Músculo cardíaco, claramente. O sea, tienes Sí, una ese músculo. Pero pues al decir corazón ya se está implicando el músculo Sí, cardíaco. ya estás pero- diciendo músculo El- cardíaco. Pues no sé por qué lo copié así. Bueno, ahí lo copié. Músculo cardíaco sería 1, ¿sí? Entonces, pensemos en músculo cardíaco. En el corazón, normalmente que se den depósitos de grasa, ¿es un evento usual o no? No. No. Es peligroso, ¿no, profe? ¿O no? ¿O sí? No, pero se puede dar, ¿no? Ok. Entonces, en un tejido que normalmente no se dan esos eventos, en el momento en que aparece malonil-CoA, el efecto es mucho más que, o sea, es de más choque, ¿no? O sea, el efecto de malonil-CoA o malonil-ACP puede ser más grande en los tejidos que normalmente no sintetizan ácidos grasos que en los que tienen una actividad biosintética mayor, como por ejemplo el caso del hígado, donde sí voy a requerir mayores regulaciones para impedir que la translocasa o la carnitina aciltransferasa funcione, ¿sí? Para que el ácido graso no vaya a ingresar cuando realmente se está biosintetizando. Entonces, el efecto de una molécula que normalmente no se produce y que es una molécula claramente de biosíntesis, ya por sí genera un efecto, una inhibición alostérico sobre esta isoenzima en esos tejidos. O sea, es mayoritario. Porque usualmente no aparece. A eso me refiero del por qué esa molécula tiene ese efecto sobre la translocasa. Más que si ocurriera en un hígado, por ejemplo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, no me quedó muy bien, no me quedó muy clara la parte del malonil-CoA con la carne. Malonil-CoA, sabes que es la molécula que va a donar los carbonos en la síntesis, ¿cierto? Y es Sí, una molécula que no vas a encontrar en el catabolismo, de ninguna manera. ¿Sí? ok. Y solamente se produce para biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, el ejemplo es, compara un tejido biosintético, mayoritariamente como el hígado, donde pues eventualmente sí necesita catabolizar un poquito los ácidos grasos para ciertas actividades, pero lo que más hace es biosintetizar. Malonil-CoA es mucho más común, más frecuente, más recurrente en el metabolismo celular de un hepatocito frente a una célula, un cardiomiocito, una célula de músculo cardíaco, que lo que normalmente hace es catabolizar. Biosíntesis es escasa, casi nula. ¿Cuál va a tener más choque cuando aparezca malonil-CoA en el medio? ¿El cardiomiocito o el hepatocito?
¿En dónde va a haber mayor efecto? O sea, el cardíaco, ¿no? claro, porque usualmente nunca aparece. De ahí que cuando aparezca, tenga una inhibición alostérica tan fuerte sobre el catabolismo. O sea, es más o menos como lo que veíamos con los niveles de AMP, ADP y ATP en la célula para ser un buen activador de demanda energética para la glucólisis. ¿Se acuerdan de esas proporciones? Que decíamos que la AMP justamente era una mejor molécula que mostraba que había necesidad energética porque al aumentar sus niveles por producto de la adenilato ciclasa que trata de mantener a costa de ADP las concentraciones de ATP, entonces en sí el ATP pues se mantiene, pero se está manteniendo a un costo que no es la oxidación de fuentes de carbono, sino del mismo ADP, y eso no puede ocurrir, y de ahí que como producto de eso, de esa reacción, aumentan los niveles de AMP, una molécula que normalmente está en muy bajas concentraciones. Y que aumentar 1, 2, un poquito, aparentemente, genera una señal muy grande, porque es algo que está en muy baja proporción, que al aumentar, pues, pone todos los reflectores sobre ella. Lo mismo está ocurriendo en este caso. No es lo mismo una molécula que normalmente se está produciendo generalmente en el hepatocito, como es el malonil CoA. ¿Por qué? Porque le está más favoreciendo la biosíntesis de ácidos grasos, inclusive más que el catabolismo, que lo que pasaría en el cardiomiocito. En el cardiomiocito lo que tiene es casi un 99% está haciendo catabolismo de ácidos grasos, catabolismo en general de todas las fuentes oxidativas. Cuando aparece esto, es un evento muy raro, entonces genera mayor perturbación. De ahí que tenga la capacidad de inhibir la translocasa. Mientras que en el hígado yo voy a necesitar más, no solamente el malonil, sino más eventos, más regulaciones que impidan ese catabolismo. O en células que tengan un poco más repartida, más equitativamente repartida la biosíntesis y la síntesis. ¿Ya? Voy a necesitar de otros controles adicionales mucho más fuertes que permitan diferenciar a la célula entre un momento de síntesis o un momento de catabolismo. De ahí la diferenciación celular. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ya eso es todo por hoy. Les recuerdo, pues les voy a subir les envío